El tercer historiador del que quiero hablar es Josefo. Aquí lo vemos, Flavio Josefo. Josefo, que vivió entre el 37 y el 100 después de Cristo, era un fariseo de la línea sacerdotal y un historiador judío, aunque trabajaba bajo la autoridad romana y con el cuidado necesario para no ofender a los romanos. Además de su autobiografía, escribió dos obras principales, Las guerras judías y Antigüedades de los judíos. También escribió una obra menor, llamada Contra Apión. Josefo formula muchas declaraciones que verifican, en forma general o específica, la naturaleza histórica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de la Biblia. Josefo corrobora muchas de las partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, él como historiador, que trabajaba bajo la autoridad romana. El primer dato importante que nos da Josefo sobre el Nuevo Testamento es sobre el hermano de Jesús, Santiago. Josefo se refiere a Jesús como el hermano de Santiago, quien fue martirizado. Y hablando del sumo sacerdote Ananías, Josefo escribe: Él, Ananías, reunió al Sanedrín de los jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, o alguno de sus compañeros. Una vez que hubo presentado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para que fueran apedreados. Aquí, Josefo nos dice que Ananías trajo al hermano de Jesús, y nos dice también que a Jesús lo llamaron Cristo. Nos dice que Ananías trajo a Santiago y algunos de sus compañeros ante el Sanedrín. Ananías presentó acusaciones contra ellos y los entregó para que fueran apedreados. Este pasaje que les acabo de citar, escrito en el 93 después de Cristo, confirma el reporte del Nuevo Testamento de que Jesús era una persona real en el primer siglo, que era identificado por otros como el Cristo y que tenía un hermano llamado Santiago. Este Santiago había muerto como mártir en manos del sumo sacerdote Albino y su Sanedrín. Otro dato muy importante que nos da Josefo es sobre Juan el Bautista. Josefo también confirmó la existencia y el martirio de Juan el Bautista, el heraldo de Jesús. Por la forma en que este pasaje está escrito, no hay terreno para sospechar de una interpolación cristiana. Josefo escribe: Algunos de los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios, y en una manera muy justa, como un castigo por lo que él hizo contra Juan, a quien llamaban el Bautista, porque Herodes lo mató. Juan era un buen hombre y había mandado que los judíos practicaran la virtud, tanto como la justicia unos hacia otros, como piedad ante Dios, y de esa forma vinieran para bautizarse. Y aquí nos damos cuenta entonces de que Flavio Josefo confirma la existencia de Juan el Bautista, y de que era un hombre piadoso. Sin embargo, Josefo dice que Juan fue asesinado por razones políticas, y no por su denuncia de la unión ilícita de Herodes con Herodías. Pero es bastante posible que Herodes creía que podía matar dos pájaros de un tiro al poner a Juan en la prisión, porque resolvería cuestiones políticas al matar a Juan, pero también se quitaría de encima al que le estuviera diciendo que no debía detener a Herodías, la mujer de su hermano. Ahora pasemos al siguiente relato de Josefo, el relato que nos cuenta de Jesús. En un texto del que se disputa su autenticidad, Josefo brinda una breve descripción de Jesús y de su misión. Josefo escribe: Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que lo amaban al principio no lo abandonaron, porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él. Y el grupo de los cristianos, nombrados según él, no ha sido extinguido hasta el día de hoy. Aquí, en este texto, Josefo confirma que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Lo llama hombre sabio y además dice si es correcto llamarlo hombre, porque él pensaba, según este texto, que era divino. También lo llama maestro y confirma que Pilato fue quien lo condenó a la crucifixión, instigado también por los principales religiosos. Otra cosa de la que habla también es de que Jesucristo resucitó al tercer día y de que apareció a sus discípulos.
Todo esto es muy interesante. Este pasaje que les acabo de citar fue citado por Eusebio, aproximadamente en el 325 después de Jesucristo, en esa forma, así como lo mencioné, en Historia Eclesiástica. Y la evidencia de manuscritos favorece este texto, así como lo cité. Lo confiable o lo razonable es creer que Josefo así lo escribió, porque así está en los manuscritos. Está en todas las copias existentes de este texto. Sin embargo, a pesar de todo esto, generalmente se la considera como una interpolación. Se considera que algún cristiano modificó esta parte del texto, ya que es improbable que Josefo, un judío, haya afirmado que Jesús era el Mesías y que esto se había probado por las profecías cumplidas, las acciones milagrosas y la resurrección de entre los muertos. Además, Orígenes, otro predicador cristiano de los primeros siglos, Orígenes dice que Josefo no creía que Jesús era el Mesías, ni lo proclamó como tal. Por todo esto, se considera que el texto que leí, que recién acabo de leer de Josefo, se considera que este texto, en el que Josefo habla de Jesús como el Mesías, se considera que este texto fue editado por algún cristiano de los primeros siglos. Hay quienes han sugerido que la frase que dice el texto, la frase si es correcto llamarlo un hombre, que dice Josefo, esta frase puede indicar que el texto es auténtico, pero que Josefo al escribir se está burlando, como una referencia sarcástica a la creencia cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, puede ser que Josefo escribiera todo esto porque está en los manuscritos y está en todos los textos de Josefo, de este libro, en todos los manuscritos está, puede ser que sí lo haya escrito, porque pues ahí está. Entonces, si ahí está es porque lo escribió. Pero puede ser que lo haya escrito todo esto en una forma sarcástica, burlándose del cristianismo, porque es lo que decían los cristianos, que Jesús resucitó, que era un maestro, que era divino, que todo esto estaba en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces puede ser que todo esto sea sarcástico, que realmente lo escribió Josefo, pero que sea sarcasmo, porque no tenemos la manera de comprobar que no lo escribió. Sin embargo, cuando ya se da el testimonio sobre el hermano de Jesús, Santiago, ya vimos que Josefo sí nos habló de Jesús, el Cristo. Jesús llamado el Cristo. De ese pasaje en el que habla del hermano de Jesús, Santiago, y de Jesús, de ese pasaje no hay dudas.